buenos días, buenas tardes, hermanos. Ya es tiempo de escuchar la palabra de Dios, así que vamos a entregar este tiempo a Dios, ¿sí? Vamos a esperar un poquito a que todos nos sentemos para que no vea interrupción y no vea como que mirar a otro lado y todo eso, ¿sí? Bueno, nos ponemos de pie, mis hermanos, y oramos, ¿sí? Y le entregamos este tiempo a Dios. Señor, te quiero entregar este día a ti, Señor. Te quiero entregar mi vida en primer lugar para que seas tú, Señor, quien utilice, Señor, mi boca. Anhelo y deseo, Señor, que esta palabra que llega hoy al corazón de mis hermanos, Padre amado, pueda hacer algo en su vida. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, o todo pensamiento, Señor, que es erróneo, Señor, que no está conforme a tu palabra. Que nos hagas humildes a reconocer que no somos perfectos y que necesitamos de tu guía. Este día, Padre amado, deseamos que tú plantes en nuestro corazón, Señor, esta palabra. Y que el Espíritu Santo nos esté ayudando a dar fruto lo más pronto posible. Venimos ante ti, Señor, humildes, reconociendo que sin ti, Señor, no podemos decidir bien, Señor. Y por eso venimos aquí a aprender, Señor, a adquirir tu sabiduría, Padre. Y que esta sabiduría, Señor, pueda ser una sabiduría, Señor, que nos ayude en nuestra guía, Señor, de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y que seas tú, Señor, en este día glorificado y exaltado, Padre amado. Y te entregamos a ti, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a entregar este día, este momento a Dios también, escuchando su palabra. Hoy día vamos a ver sobre la onza que conlleva grandes recompensas. La onza es una virtud que en este tiempo se está perdiendo, mis hermanos. Cuando yo veo y analizo y también veo mi vida, la vida de los jóvenes, ahora que ya soy mamá y ya tengo jóvenes, veo que esta virtud en todo lugar ya se está yendo. Vamos a entender en primer lugar qué es onza, ¿sí? La onza tiene significados y uno de los significados es valoración, algo de peso, estima, consideración, respeto o favor. Eso significa onza, valoración, algo que le das peso, estima, consideración, le das respeto y favor. La definición de onza, que viene en el término griego, que es tim, significa valoración. Cuando esta palabra, que es tim, se le decía a un hombre griego, le hablabas y le decías a ese hombre griego, tim, esa persona griega pensaba en algo valioso, precioso, de peso o como el oro. O sea, cuando se hablaba de onza en el término griego, cuando tú pronunciabas y el hombre griego pensaba y escuchaba el tim, que es onza, ellos automáticamente su pensamiento era de algo valor, era como el oro, pensaban en oro, en algo valioso, precioso. Y para entender mejor esta palabra me gustaría que también veamos el antónimo, que es la deshonra, ¿verdad? La palabra griega deshonra es atimia. ¿Qué significa atimia? Es no mostrar respeto o valor, tratar como común u ordinario. La deshonra es algo ligero, es algo que se va como el vapor. Una forma más fuerte de deshonra es ser tratado vergonzosamente y ser humillado. No sé si podemos entender esta parte de decir la onza es algo que se valora, algo que uno ve como valioso. La deshonra es algo que se trata como común, como si no tuviese valor. La onza, mis hermanos, puede demostrarse en actos, y en palabras y en pensamientos. Pero toda verdadera onza se origina en el corazón. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas, y como Dios lo decía en Isaías 29:13, que lo podemos leer, y
Isaías capítulo 29, versículo 13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Muchos de nosotros lo que hacemos es honrar a Dios por palabras. Decimos: oh, gloria a Dios, glorificado, yo amo a Dios, Dios es el Rey de Reyes. O a veces podemos tomarlo de esta manera: alabamos a yo amo a mi papá. En Facebook publicamos y decimos: oh, qué grandiosa es mi madre, qué grandioso es mi padre. Estamos honrando por palabras. Pero el Señor les reclamaba al pueblo de Israel y decía: mira, ustedes me honran por palabras, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera honra se origina en el corazón. En otras palabras, la verdadera honra surge de un corazón que teme a Dios. Tu hijo, tu hija nunca te va a dar la honra que Dios te dio como autoridad si primero no teme a Dios. Hay algunas personas que respetan a los adultos, pero simplemente les saludan porque tienen que saludarlo, no porque quieren saludarlo, no porque valoran su autoridad. Hay algunos hijos que respetan a sus padres, pero no porque quieren, sino porque simplemente porque, tienen que hacerlo porque es su papá. No lo hacen de corazón. Y esta parte es lo que nos falta en la mayoría, que es la honra, y se está perdiendo a medida que va pasando el tiempo. Dios nos manda que honremos a autoridades, porque dice que si recibimos y honramos a las personas que Él envía, es como si le estuviésemos recibiendo o honrando a Él. En Juan capítulo 13, versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13, 20. Y Jesús también hablaba de esta palabra en Mateo capítulo 10, versículo 40-42, y les decía así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un autor de un libro decía, y lo cambiaba la palabra recibir con palabra honra. No cambia el significado, pero sí le da más valor a la persona. Y vamos a leerlo de esta manera: cambiar la palabra recibir con honra. Y se lee de esta manera: el que a vosotros honra, a mí me honra. Y el que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que honra a un justo por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y el que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La honra, mis hermanos, conlleva recompensas. Trae recompensas a tu vida. Si quieres que vea la palabra honra, decir, si tú respetas, si tú consideras, si tú das peso a esa persona, valoras a esa persona, honras valorando a esa persona como autoridad, entonces dice Dios que vas a recibir recompensa. En esta parte de este versículo de Mateo capítulo 10 nos habla y cubre todas las fases y dinámicas de la autoridad con el que el creyente entre en contacto. Cuando aquí
Jesús hablaba y decía, el que recibe al profeta está hablando a alguien que está arriba de nosotros, en liderazgo. Cuando habla del justo, habla a alguien que está junto con nosotros. Cuando habla de pequeños, habla a alguien que está debajo o nuestro cuidado de nuestra autoridad delegada. Todo ser humano nos encontramos con esas tres áreas de autoridad. Con el que está arriba, con el que está junto con nosotros y con el que está bajo nuestra autoridad. Y Dios dice que recompensa a las personas que honran, respetan y dan valor. Porque también se dice que Dios es un Dios galardonador. Hoy día voy a lanzar muchos versículos, así que si se pueden, se anotan. Más que todo anotar para poder atender lo que dice. Dios es un galardonador. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos dice que Dios es galardonador, es decir, que le gusta dar recompensas. En Génesis capítulo 15, versículo 1 también habla de esto y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardonador será sobremanera grande. Y no solo habla de recompensas eternas. Dios no solo te promete la vida eterna, no solo Dios te promete la salvación. Dios también promete y da recompensas en esta vida a los que saben honrar a las autoridades. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En Proverbios capítulo 11 versículo 31 también nos habla y dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Dios no solo te da recompensas en la eternidad, Dios te da recompensas también aquí en la tierra. Dios no te va a decir: ah, mira, sé bueno, camina bien y espera tu recompensa en la eternidad. No te dice eso. La salvación inicia el día que tú aceptas a Jesús en tu corazón y te dice: yo te recompensaré aquí también en la tierra, si tú caminas y obedeces mi palabra. Y si vamos a ver con este tema, vamos a verlo y decir: yo te voy a recompensar por la honra que tú muestras hacia tus autoridades. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice esto: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuando habla aquí galardón completo, Dios nos habla y nos hace entender, Juan, que puede haber un galardón completo, puede haber un galardón parcial o simplemente no puede haber galardón. Pero aquí te está diciendo: mira, pero ten en cuenta, mira por ti, mira tu vida, que no pierdas todo el fruto por el cual trabajaste por un error que cometiste. La salvación es gracia, pero el galardón, la recompensa, es algo que uno se gana por los frutos, por las acciones que da. En la Biblia nos explica y nos dice que la salvación, cuando entramos a juicio con Cristo, vamos a ir y no nos va a decir: ah, bueno, tú hiciste esto y esto, bueno, no hiciste muchas cosas, te vas al infierno o te quedas aquí. No, una vez que descendamos donde Jesús, vamos a estar con Jesús. Pero también cuando entremos en el juicio de Cristo, Él nos va a confrontar con lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y ese galardón también está en la eternidad, completo. No se sabe cómo se va a vivir en la eternidad, pero hay cristianos que van a vivir con mucho
salvación no se habla, la salvación ya está, pero recompensas de lo que tú haces. Hay cristianos que nos quedamos acá y no hacemos nada, porque nos basta ser salvos. No evangelizamos, no predicamos, venimos a la iglesia, nos sentamos y no hacemos nada más. No damos el evangelio. Y si miramos bien este versículo, dice: mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Imagínate que tú estás haciendo las cosas bien y el Señor te está preparando grandes recompensas, pero eres un hijo que deshonra a sus padres. Ahí estás perdiendo el galardón completo, porque no tienes. No perdáis el fruto de vuestro trabajo. Te estás esforzando tanto por tu vida cristiana. Estás leyendo la Biblia, estás viniendo a la iglesia, estás haciendo tanto, pero una mala decisión puede hacer que no tengas esa completa recompensa. Porque la deshonra quita recompensas. Me gustaría que busquemos Marcos capítulo 6, versículo 2. Marcos capítulo 6, versículo 2, y vamos a leer hasta el 4. En esta historia, el pueblo de Nazaret, donde él nació, donde Jesús nació, la tierra de Nazaret, deshonró a Jesús. Y vamos a leerlo para entender un poco. Marcos capítulo 6, versículo 2 al 4 dice así: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, oyéndole a Jesús: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? El 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mira cómo están despreciando a Jesús. Lo están deshonrando. Lo están viendo como cualquier cosa. Lo están deshonrando como si no tuviese valor. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Estaba ahí Jesús predicando a su pueblo, y la gente, en vez de estar, wow, que sí es el Salvador, wow, ha venido desde nosotros, ha nacido acá, estaba con nosotros, wow, qué gran privilegio de que el Señor haya nacido en Nazaret. En vez de que su corazón se llene de honra hacia el Salvador, ellos empezaron a murmurar contra Jesús y lo menospreciaban y decir: él es un simple humano, él es mi vecino, él vivía aquí con María, con José, no es Dios. Y por causa de esa deshonra, miren lo que pasó en el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La deshonra te quita recompensas que Jesús quiere hacer. Jesús puede sanar a tu familia. Jesús puede restaurar a tu matrimonio. Aún Jesús puede ayudarte en tu tema económico. Pero tú te quitas el milagro cuando muestras deshonra en tu vida. Y más si es ante Jesús, ante Dios. Jesús puede, para Él no es nada imposible. Pero hay actitudes que no permiten a Jesús obrar en nuestras vidas. También hay recompensas completas cuando rindes honra a Dios y reconoces su autoridad.
Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, también habla de una historia de una persona, de un gentil que honró a Jesús siendo gentil, no siendo de su tierra. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, vamos a leer y me gustaría que te entres en la historia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, miren acá le dice el centurión Señor. En el pueblo de Nazaret le decían hijo de José, hijo de María, hermano de Jacob. Pero aquí el centurión, siendo gentil, no teniendo la sangre judía, le decía: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Miren cómo respondió el centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Le estaba dando el valor que Jesús tenía. Y él entendía en su corazón de quién era Jesús. El 9 dice: porque también yo soy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En estas palabras el centurión estaba reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Que si Jesús le placía, decía: bueno, sánate, él entendía que él tenía una autoridad tan grande que si tan solo al decirlo, su siervo se sanaría. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se dan cuenta que la honra trae recompensas y la deshonra te quita las recompensas que Dios quiere hacer en tu vida? Para algunos en sus vidas hay mucha carencia de honra, para otros hay poca honra y para otros hay abundancia de honra. Y aún para otros la deshonra es manifestada cuando se acercan a Jesús. Antes de entrar en los 3 puntos de a quienes Dios nos pide que nosotros específicamente, ¿sabes quiénes Dios me mostró a mí para que yo hable? Porque hay muchos que nosotros merecemos honra como también hijos de Dios, pero Dios me habló de esas 3 autoridades en especial. Pero antes de entrar en eso, quiero que entendamos que todos estamos bajo autoridad de alguien. Y dice el Señor que los que le honran a Él, Él los honrará. Todos estamos bajo una autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Miren esto: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Condenación, los que no saben respetar a las autoridades. Acá Pablo no estaba hablando de una autoridad eclesiástica o ministerial, estaba hablando sobre los gobernantes de Roma. Pero también podemos entender en este versículo que Dios nos está pidiendo como hijos de Él, como cristianos, que aprendamos a tener respeto a la autoridad que tenemos sobre nosotros. Porque si no lo haces y te desistes de esa autoridad,
acarreas ¿qué? Condenación para ti mismo. ¿Cuáles son las autoridades que menciona capaz la Biblia? Hay autoridades civiles, eclesiásticas, familiar y social. En cuestión de autoridades civiles, mire lo que dice Jesús en estos versículos sobre las autoridades civiles, que son los gobernantes, el presidente y todos ellos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que es respeto, respeto, y al que honra, honra. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7. Aquí te está pidiendo que honres también a las autoridades del país donde tú estás. Las autoridades civiles son las autoridades como el presidente, y nosotros fácilmente hablamos mal de nuestras autoridades. Es verdad, no se merecen, pero Dios no te está diciendo honra al presidente que se merece tu honra. No te está diciendo eso, no nos está diciendo. Nos está diciendo honren a las autoridades, porque ellos velan también por su bienestar de la nación, y que Dios los juzgue. Pero ¿cómo estás tú con esa clase de honra? ¿Cómo hablamos de las autoridades? Cuando hay campañas, los cristianos somos los primeros en criticar a los que quieren ser líderes de nuestro país. Que no me paga, que me ha quitado esto, que no me da trabajo, que para hermano le he elegido, que no hace esto, es ladrón, me soba, solo nos quita nuestro dinero, con mi dinero traga, come. Esos comentarios son deshonra ante Dios. Las autoridades civiles son nombradas por Dios y trabajan para Él. La autoridad social. En 1 Timoteo capítulo 6:1 dice así: todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué es la autoridad social? Tu profesor es la autoridad social, tu maestro. Una autoridad social que tú tengas, tu jefe de tu trabajo. ¿Cuántos empleados somos así? El día del sueldo, gracias jefe. Antes de llegar el sueldo, que no paga, que nos explota, que es un mal jefe, que quisiera que su negocio quiebre, que no me agrada. Pero el día del sueldo, gracias jefecito por este dinero que me das. Pero el Señor te dice, ¿por qué tienes que hacer eso? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La autoridad familiar es otro que nos habla también. Dice también en Efesios capítulo 6, versículo 2 a 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, joven. Repasemos el significado de honra para esto: valorar, estimar, respetar y tratar favorablemente. Al ver a nuestros padres con ojos de honra, nos comunicamos con respeto y amor. Cuando tú no ves a tus padres con honra,
manera de comunicarte es despreciable hacia ellos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Cuando un hijo en el tiempo del Antiguo Testamento deshonraba a su padre, tenía que morir por faltar al respeto a su padre. Y Dios lo dice acá: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Hay varios ejemplos en la Escritura donde hubo hombres que llevaron maldición por deshonrar a su padre y a su madre. Uno de ellos es Cam, hijo de Noé. Todos sabemos la historia, mis hermanos. Después del diluvio, dice que Noé cometió un error. Dice que se embriagó. Noé se embriagó hasta el punto de desnudarse y quedarse dormido. Y uno de sus hijos, el más menor, que es Cam, va donde él y le ve su vergüenza. ¿Y qué hace Cam? Dice que corre donde sus hermanos, Sem y Jafet, y les cuenta cómo estaba su padre. En esta parte Cam deshonró a su padre. Más o menos es como si hubiese hecho esto: que lo hubiese visto a su padre y le hubiese empezado a ver su vergüenza y a burlarse de él. No dice esto la Biblia, pero es como que hubiese hecho eso. Hubiese visto a su padre, se hubiese y hubiese los hermanos: ay chicos, no se imaginan lo que he visto, vayan a ver al papá, está desnudo y está embriagado y está borracho, vamos a verle. Deshonró a su padre, mostrando la vergüenza. Y nosotros como hijos a veces somos así. Mostramos la vergüenza de nuestro padre. Entre hijos nos hablamos y decimos: ¿sabes? Mi papá es un borracho. Mi papá no se merece ni ser llamado papá. Me golpea a mi mamá. No tapamos su vergüenza por respeto. Lo publicamos a todos. Y Cam recibió maldición por generaciones. En Génesis capítulo 9, versículo 25-27 decía: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, dijo eso: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ahora, ¿por qué Sem y Jafet fueron recompensados por Dios? Porque dice la historia que cuando Cam va donde sus hermanos y les cuenta, ¿saben qué hace Sem y Jafet? Y yo recién entendí esa historia tan grande como aprendizaje de hija. Agasan un mantel y van de espaldas para no ver la vergüenza de su padre. Lo tapan sin mirarle y caminan y se van. ¿Cómo tratas la vergüenza de tus padres? El error de tus padres. ¿Eres como Cam y se burla o publica todos los errores de sus padres? ¿O eres como Sem y Jafet, que muestra honra aunque haya visto el error de su padre? El fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus 3 hijos y reveló la verdad de sus corazones. Gracias a Dios, pero gracias a Dios, yo nunca juzgué a mi papá por lo que era. Sí me dolió
iglesia. Sabes, él va a la iglesia y en mi casa está discutiendo y vienes aquí a publicar la vergüenza de tus padres. Eres un golpeador, que no mereces subir aquí arriba. Deshonras a tus padres. ¿Quieres que hablemos quién es el peor padre? ¿Quieres que mostremos la vergüenza de nuestros padres y quieres ver quién gana? ¿O decides honrar a tus padres aunque veamos los errores que ellos tienen? Porque es una autoridad que Dios nos dio. Y no dice, honra a tu padre y a tu madre al que se merece. Al padre que se merece esa honra. No, dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque no se lo merezca. Y tendrás recompensa, larga vida. ¿Por qué miras tanto los errores de tus padres? ¿Por qué te enfocas tanto en los errores de tus padres? ¿Por qué hacemos eso? Ay, no, yo no he surgido, yo estoy mal porque mi padre es así. Porque si mi papá no me hubiese hecho esto, yo no sería así. Porque si mi madre no me hubiese abandonado, yo no estaría así. ¿Por qué miramos los errores y los señalamos a nuestros padres? ¿Por qué no decides honrar? Jóvenes, no publiquen la vergüenza de sus padres. Tapen. No digo que oculten, pero ustedes hónrenles, respeten, a pesar de que tú dices, yo me merezco más respeto que mi padre porque mi padre es un borracho, porque mi padre trata mal a mi madre. Pero tú respétale, aunque no se merezca. Y también les hablo a los casados. El día que yo me casé, dije, aumenté mi familia, porque ahora mi papá y mi mamá también son mis suegros y a ellos también les debo honra, a ellos también los respeto. ¿Cómo le hablas a tus padres? Ya cállate, te has cansado con tus sermones, consejos, deshonra. Te estás agasando maldición, porque aquí dice maldito el que deshonre a su padre y a su madre. O a veces las nueras hablamos mal contra nuestras suegras, nuestros suegros, y decimos, ¿acaso es mi madre? ¿Acaso ya a mi madre le voy a dar, le voy a atender, no voy a hacer eso? ¿Acaso ella es mi madre? Es tu madre porque el día que te casaste te uniste a tu esposo y le mereces también honra a tus suegros como si fuera tu madre y tu padre. Es feo que una pareja se pelee y diga, vamos donde mi papá, no, hay mucho con tu papá, no, vamos donde... Es feo eso. Yo siempre le digo a mi esposo, vamos donde la mamá, le estás llamando a la mamá, le estás llamando a la mamá Juana, le estás hablando, está bien, tiene dinero, no tiene, le estás dando. Así tenemos que estar nosotros los hijos que estamos casados. Mi esposo también me habla y me dice, ¿cómo está la mamá? ¿Está bien el papá? Para su viaje tiene y esto, estás preguntando, mira, no estás preguntando, le estás dando. Honra. Jesús era el mejor hijo. Siendo Dios, se sometió a la autoridad de José y María. Cuando Jesús se perdió, dice que María le buscaron por 3 días y María le encontró y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les responde y le dice, ya sabe la historia. Pero después de eso dice, y Jesús se sometió a sus padres. Siendo Dios, se sometió a sus padres y respetó la autoridad. Ahí Jesús había dicho, yo soy Dios, no tienes por qué decirme dónde, qué tengo que hacer, dónde ir, dónde no ir. Y después de esos versículos dice, y Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura.
solo eso, cuando Jesús estaba en la cruz, abajo de la cruz estaban su madre y un discípulo. Y antes de morir, Jesús habló con su madre y le dijo: no te preocupes, no vas a estar sola. Porque cuando en el tiempo de Jesús, cuando los padres ya eran ancianos, los hijos se encargaban de las deudas y de poder dar todo a sus padres. Si tu padre ya iba a ser anciano en ese instante y tenía una deuda, tú como hijo te encargabas de pagar esa deuda. Cuando Jesús murió en la cruz, o estaba a punto de morir en la cruz, le dijo: no te vas a quedar sola. Y al discípulo Juan le dijo: tú te harás cargo de ella. Ahora ella será tu madre. Ella se encargó hasta el último día de su mamá. Y nosotros cuando nos casamos, ya me vale lo que le pasa a mi padre y a mi madre. Yo ya estoy casada, ya tengo mi vida, ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Tienes que velar por la vida de tus padres hasta el día que ellos se los lleve. Qué falta de respeto cuando murmuramos contra nuestros padres. Qué falta de respeto cuando les hablamos de una manera fea. Cállate vos, los que sabes. No te estoy avisando que voy a salir. No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a salir. ¿Me das permiso? No, no me importa, yo voy a salir. Mientras estés en la casa de tus padres, ellos tienen la autoridad de darte el permiso si quieren o no. Y tú al salirte sin permiso estás deshonrando a tus padres y estás acarreando maldición en tu vida. Cuando tu padre te dice: te doy permiso, pero vas a llegar a las 10, a las 7 de la noche, nada más, y tú llegas a las 8 bien pancho y dices: ¿qué me va a decir? ¿Ya cuántas veces ya me han perdonado? Llegas a las 10, 8 de la noche y en vez que tu mamá te reciba enojada, te recibe con un plato de comida y tú le dices: ya he comido afuera, ya no quiero. ¿Qué estás haciendo, joven? ¿Cómo estás creciendo? Yo tengo muchas cosas que pedirle perdón a mis papás. Y este tema no lo estoy tomando de un día para el otro. Desde febrero que estoy aprendiendo de este tema, porque yo quería aprender, Señor. Quiero entender la raíz de qué es la honra, para que se tesore en mi corazón y lo aplique. Y el Señor me enseñaba y decía: bueno, honrar es como los ves con tus padres. El día que dejes de ver la vergüenza de tus padres, los vas a ver como Jesús los ve. Porque tú, por tener esa mirada en solo sucesores, no ves como Jesús los ve. Con gran valor. La otra autoridad que quiero hablar es la eclesial, que es eclesiástica. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13 dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Honra a tus líderes espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
No te es provechoso cuando tu pastor o tu líder espiritual habla a Dios de ti con un dolor en su corazón. Dijimos que en la iglesia o el reino de Dios es un reino, y en todo reino hay autoridad. En la iglesia hay una autoridad ordenada y un orden de rango. Yo no estoy sobre el pastor. Hay un orden. Y el Señor nos solamente obedezcan y sujétense. Y aquí te está diciendo, y hay muchos hermanos, ¿por qué voy a obedecer 8 de la mañana? ¿Por qué tengo que venir? ¿Qué es? ¿Qué es mi papá? Para ordenarme que venga a los estudios, a los ayunos, leer la Biblia. ¿Por qué me está ordenando? ¿Por qué me está diciendo? Y aquí el Señor te dice, obedece a tus pastores y sujétate. ¿Por qué? Porque ellos velan por tu alma, por tu alma. Porque ellos están orando por ti. Porque tu líder de jóvenes está orando por ti. Cuando yo era joven y asistía a los cultos de jóvenes, allá en Argentina más que todo, veía mucha deshonra, porque mayormente los líderes de jóvenes son jóvenes. Y veía que mientras los pastores, el pastor juvenil, el líder de jóvenes nos hablaba, otros jóvenes estaban con celular. Mientras el pastor estaba predicando la palabra. Se demuestra tu manera con los ojos que le ves a los ojos, se demuestra con tus actitudes o la manera que respondes la dirección o varias peticiones de liderazgo de tu pastor. Tú no lo honras con tu manera de reaccionar. Ahora aquí yo no me estoy levantando. Yo no estoy diciendo, desde ahora ya me lo tienes que tender la alfombra, me tengo que sentar, me lo tienes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de respeto. Muchos saben quiénes son pastores. Y no, yo no me he hecho pastora. El pastor Mario no se hizo pastor. Dios lo puso como pastor. Sea tu papá, sea tu tío, sea tu hermano, sea tu vecino, haya sido tu compadre de antes, el día que Dios lo puso como autoridad, tú lo debes respetar como autoridad espiritual. Oh, hola Mario. Pastor Mario. Pastor, quien tú decidas. Él no se hizo pastor, o los pastores no se hicieron porque ellos querían ser pastores. O se nombraron, yo decido ser pastor hoy, así que todos me llaman pastor. No, estudió para ser pastor, para guiar a las ovejas. En Salmos capítulo 92, versículo 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florece. Estar plantado significa que es ahí donde entregas tu vida para servir a Dios, en donde usted diezma, sirve y obedece el liderazgo. Plantados en la casa de Jehová no quiere decir que estás y te vas. Plantados en la casa de Jehová te está diciendo que significa que tú estás decidiendo entregar tu vida al servicio de Dios, en donde tú diezmas, sirves y decidiste obedecer al liderazgo por el cual te sometiste. Tú decidiste venir a esta iglesia y tú decidiste someterte al liderazgo por el cual Dios puso aquí. Nadie te obligó.
subir al liderazgo, porque yo le decía a Dios lo mismo que muchos: Señor, yo soy muy joven, no me van a respetar. Me duele, mis hermanos, cuando en el estudio bíblico yo les digo algo y ustedes no lo hacen. Eso demuestra la falta de respeto que a mí me tienen, no como porque yo valgo, sino por la autoridad que Dios me ha dado. Dios me ha dado la autoridad de enseñar. Y mi estudio es algo que yo les doy. Y cuando no lo hacen, está faltando el respeto a la autoridad que Dios les ha puesto. Y a veces pienso, digo: Señor, sé que no lo van a hacer, pero Señor, permíteme recibir esa autoridad, no mía, sino la autoridad que tú me das. Yo sé que soy muy joven y más que la mayoría, pero Pablo le decía a Timoteo también tenía ese problema, porque había eruditos y miles en esa iglesia, y Pablo le encargaba, antes de que ingrese a pastorear en esta iglesia, le decía: que nadie tenga en poco tu juventud, porque la autoridad de ser pastor Dios te la va a dar. No importa qué edad tengas, si Dios te lo pone como autoridad espiritual, tienes que aprender a respetarlo. No es bueno que murmuremos de nuestros pastores. En 1 Tesalonicenses 5, 12, 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Miren, estas palabras son de Dios, no son de los pastores. Y amor por causa de su obra. Las personas que deciden estudiar una carrera aparte que no sea el ministerio son los que más menosprecian a los líderes espirituales, porque algunos piensan que no pudiera, mira, esa persona no pudo alcanzar un estudio académico, así que se metió a la iglesia para ser pastor. Los menosprecian, los ven menos, los juzgan. Hay familiares que no aceptan que el liderazgo espiritual es una autoridad y faltan al respeto. En 1 Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No acuses a un líder espiritual, a menos que tengas 2 o 3 testigos que hayan visto lo mismo, pero que hayan visto y hayan sido testigos de ese error. Y en la iglesia estamos acostumbrados a murmurar: ay, mira a la pastora cómo se viste, ay, mira, no se merece ni ser pastora, ay, mira, esa pastora es bien mala, me lo ha ceñido a mi hija, me lo ha ceñido a mi hijo, ay, mira, esa pastora no se merece, ese pastor, yo lo conozco desde antes cómo era. Y empiezas a murmurar con los hermanos, contra los pastores, contra los líderes que te ha puesto la iglesia. O mejor dicho, Dios. Un día tú vas a estar aquí. No te digo predicando, pero un día tú vas a ser autoridad. Y Dios dice: los que me honran a mí, yo los honraré, y los que me deshonran los tendré por poco. El día que tú estés como autoridad, nadie te va a respetar, porque Dios es el que da la autoridad, y Él te va a quitar la autoridad que te mereces como un ser superior. Tú te estás burlando de tus autoridades y Dios te va a deshonrar, porque en su palabra también dice que los que me honran al profeta, honran al justo y honran a los pequeños,
me están honrando a mí. Es como si lo estuviesen haciendo a mí. Es como si me estuviesen escuchando a mí. Y por último, y no más importante, no es el menos importante, mejor dicho, es el más importante. Honra y aprende a honrar a Dios. Primera Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él se merece la mayor honra, porque Él es el Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios, y es digno de honor y gloria por los siglos de los siglos. Hay hermanos, hay cristianos que vienen a la iglesia y se ponen a hablar entre ellos mientras hay prédica, mientras están escuchando la palabra de Dios. No a mí no me están deshonrando, están deshonrando a Dios. Hay hermanos que vienen a la iglesia y en sus bolsillos se meten dulces, se meten chicles, se meten galletas, y mientras Dios está hablando a través de los pastores, están masticando chicle, están comiendo galleta, y en la oración están haciendo eso. No estoy hablando de los niños, porque los niños no entienden. Estoy hablando de personas maduras que tienen la honra en su corazón, que tienen temor de Dios, que ven a Dios aquí y no ven aquí. Hay personas que van al baño cada 5 minutos, y no porque quieren ir al baño, simplemente porque ya están cansados de escuchar y se van allá. Y yo no estoy juzgando a las personas que están yendo. Dios sabe quién va a propósito, quién se va a distraer. Perdónenme, mis hermanos, y no voy a hablar de los pastores ni de los padres, porque eso Dios les va a poner en su corazón esa honra, pero sí voy a abogar por Dios. Mientras aquí Dios está hablando en su palabra, hay jóvenes caminando allá, haciendo hora para no llegar y escuchar su palabra. Mientras aquí se está alabando a Dios, hay personas que están deshonrando a Dios, no se ponen ni a alabar. Y no somos los únicos los que cometemos ese error. Y yo me incluyo en esa deshonra a Dios. Y Dios me ha hablado mucho de eso. Los hijos de Eli deshonraban la presencia de Dios. Yo sé que muchos conocemos esta historia. Los hijos de Eli, en el templo, en el lugar donde se ofrendaba a Dios, tenían relaciones sexuales con las mujeres que venían a dejar su ofrenda. Se comían la ofrenda que le pertenecía a Dios. ¿Y qué hizo su padre? Nada. Y Dios le enfrentó a Eli y le dijo: honras más a tus hijos que a mí. Amas más a tus hijos que a mí, porque no has sido capaz de corregir a tus hijos. En 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 27-29 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llegase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Miren cómo Dios le había honrado a toda la generación de Leví, a la tribu de Leví. Y Dios le estaba diciendo: mira todo lo que yo he hecho, porque
habéis hollado, y ahí les reclama Dios y le dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿Por qué has hecho eso? Y a ti, papá, te puede decir así, la mayor idolatría que tenemos los padres son los hijos. Llegamos a amar más a los hijos que a Dios. Y decimos, no, es que no quiero lastimar a mi hijo. Por eso no le voy a decir que se pare para alabar a Dios. No, es que mi hijo está cansado, trabaja todos los días y los domingos nada más descansa. Por eso le voy a permitir que llegue tarde. Estás amando más a tus hijos que a Dios. Estás honrando más a tus hijos, respetando más a tus hijos, valorando más a tus hijos que a Dios. Y eso es deshonra. Y no solo a tus hijos, a tu esposo puede ser, a tu padre, a tu madre. Terminó mal la vida de Elí y de sus hijos. Murieron. En Mateo capítulo 10, versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, y si quieres ponerlo de esta manera, honra al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama o honra a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está hablando esta parte Jesús? En que los que más se van a oponer a lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, es tu propia familia. ¿Por qué vas a la iglesia? No vayas. No tienes por qué ir. Y a veces eso te dice tu propio esposo o tu propia esposa. Y tú cuando dices, sí, no ve, sí, ¿para qué voy a pelear con mi esposa? Mejor este domingo no iré, quiero evitar problemas. Estás deshonrando a Dios y estás honrando a tu esposa. Estás cometiendo idolatría. El que honra a cualquier persona o familia por encima de Dios está en la categoría de deshonra o idolatría contra Dios. La honra se muestra por la obediencia. Debemos establecer límites de convicciones en nuestras vidas. Tus convicciones que Dios te puso en la palabra de Dios. ¿Qué te enseñó Dios? Si respetamos o queremos a alguien más que a Dios, lo estamos deshonrando. Yo decía, para evitar problemas con, no sé, en mi matrimonio, no voy a ver tantas, no voy a enfocarme tanto en la vida espiritual, porque capaz a él le abuse o no quiere. Entonces voy a dejar de un ladito para no discutir. Y hay momentos donde uno dice, bueno, voy a irme a pasear con él, no quiero pelear, mejor no iré a ayudar a este hermano, no iré al culto, no quiero pelear. Estás deshonrando a Dios, estás amando más a la otra persona. Si tu padre te dice, que no vayas al colegio, mentile a tu profesor, dile que estabas enfermo y al siguiente día vas a ir, ¿tú qué responderías? Sí, no voy a ir al colegio, ¿qué? O le dirías, con todo respeto y con
con toda honra, yo no puedo hacer algo que le desagrade a Dios. No podemos hacer algo que le desagrade a Dios. Me gustaría que te pongas de pie. Estamos hablando sobre la honra. Y me gustaría que reflexiones cómo tú tratas a tus autoridades, sea tu papá, sea tus pastores eclesiásticos de tu iglesia, sea el líder que tengas. Eso muestra lo que está en tu corazón. Y si tú sigues de terco, es decir, a mí nadie me va a decir cómo me debo comportar y qué hacer y a quién respetarle o a quién no respetarle. A mí nadie me va a decir a quién saludar, a quién no saludar. A mí nadie me va a decir qué debo hacer, qué no debo hacer. Sí, seguí así. Seguí haciendo eso. Pero uno, estás perdiendo las recompensas que Dios te quiere dar. Y dos, estás acarreando maldición para tu vida. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me está yendo tan bien? ¿Por qué me está yendo tan bien? Económica, social, familiar. Sí, tengo problemas, tengo dificultad, pero Señor, ¿por qué estoy tan bien? Y en esta palabra, el Señor me decía, porque tú estás honrando a tus padres. Porque aunque tu papá sea pastor, tú le dices pastor. Y respetas su autoridad dentro del liderazgo eclesiástico. Y el Señor me mostraba eso. Y no les estoy diciendo algo que yo no estoy viviendo. Yo le decía, Señor, gracias, porque tú eres el dador de buenas cosas, de recompensas. Y el Señor me decía, sí, yo te estoy recompensando porque tú también estás haciendo esto. Porque tú estás yendo por este camino. Y a ustedes, mis hermanos, les recomiendo esto. El respeto no se obliga. La honra me puedes obligar por un momento, pero la honra se genera desde el corazón, y el corazón que teme a Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida y en tu corazón, nunca tu vida va a generar honra hacia tus autoridades. Y te vas a burlar. Y el día que tú estés como autoridad, las demás personas se van a burlar de vos. Porque los que honran a Dios y a los que envió Dios son honrados por Dios. Pero los que deshonran son tomados por poco, por nada. Cierra tus ojos y me gustaría que oremos, que sea una oración sincera y genuina, que le pidamos a Dios que el temor y la honra habiten en nuestros corazones, y que también desame en nuestra vida esa humildad para reconocer nuestros errores o reconocer a nuestras autoridades. Cierra tus ojos. En honra a Dios, háblale a Él y pidámosle perdón. Empecemos esta oración con pidiéndole perdón. O sea, yo quiero pedirte perdón, Padre amado, porque en primer lugar te he faltado el respeto a ti, Señor. No he entendido el valor que tú tienes, Señor. No he entendido que tú eres el Rey de Reyes. He venido a este lugar, Señor, y en vez de respetar tu gloria, tu presencia, Señor, en este lugar, te he faltado el respeto, Señor.
estado, Señor, me he dormido en las prédicas, me he escapado de las prédicas, Señor. No he alabado en el momento que todos están alabando, Señor. He empezado a hablar con las personas, Señor, en medio de las palabras que tú nos estabas dando. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos honrado más a las personas que a ti, Señor. Hemos decidido desobedecer tu palabra para estar bien con nuestra pareja. Hemos decidido a veces, Señor, deshonrar tu palabra, Señor, para estar bien y en paz con nuestros hijos. Y no hemos sido capaces de corregirlo, Señor, y nos hemos comportado como los padres, como el padre de Elí, como el padre, Señor, como el que tú mencionas, Señor, a Elí, Señor. Hemos hecho la vista gorda, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Ahora entendemos, Señor, que hay una gran maldición que estamos agazando por hacer eso. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, que el temor de Dios esté dentro de nosotros. El temor a ti, Señor, el respeto y la honra, Señor, esté en ti. Que cuando vengamos ante tu presencia, Señor, no podamos mantenernos de pie, sino de rodillas, Señor. Que podamos rendir nuestro corazón hacia ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a los hijos a honrar a nuestros padres, a respetarlos, a no ver sus errores. Y no por la promesa, Señor, sino porque tú pusiste eso en nuestros corazones en este día. A honrarlos de verdad, Señor, a velar por sus vidas, a verlos de gran estima, con gran valor a ellos, Señor. A ellos que han dado todo por nosotros, Señor, que nos han criado, Señor, desde que éramos bebés, nos han alimentado, Señor, nos han vestido, Padre amado, nos han sustentado, nos han dado alimento, Señor. Ayúdanos a honrarlos, Señor, a ellos, Señor, que han dado todo por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez hemos cometido alguna falta con nuestros padres. Te pedimos perdón, Señor, a ti, Señor, por deshonrarlos, Señor, y faltar el respeto a esa autoridad que tú nos dejaste, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por faltar el respeto también, Señor, a nuestros pastores. Hemos murmurado, Señor, hemos hablado contra ellos, Señor. A las órdenes que nos han dado no les hemos hecho caso, hemos faltado al respeto, Señor. Lo hemos tenido en poco, Señor, esa autoridad, y hoy vemos que tú los valoras, Señor, como autoridad, porque ellos están al tanto de las almas que tú estás velando, Señor. Ellos están al tanto, Señor, de las almas por las cuales tú moriste en la cruz, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que entres en nuestro corazón, porque sin ti, Señor, vamos a acabar mal. Y por eso te pedimos que entres en nuestro corazón y nos des esta virtud de nuestras vidas, que es la honra a toda autoridad que tú pusiste, Señor, y poder recoger esas recompensas que tú nos prometes y nos das, esas recompensas de alegría, gozo,